Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy es un día especial por muchas razones. Una de ellas es que hace 501 años que la nao Victoria regresó a Sevilla el 9 de septiembre de 1522. Y qué mejor que para hacer un vídeo de economía, pues estar en la Victoria. Bien, el vídeo de hoy vamos a tratar una pregunta que es muy típica en el mundo de la inversión, sobre todo los que quieren empezar a invertir, y es decir, ¿cómo empiezo? O sea, gente que no ha invertido nunca, sabe que lo tiene que hacer, pero no encuentra el momento o no se decide, ¿no? Y qué mejor que estando en la nao, pues hacer una similitud con el comer kibis con piel. A alguno le extrañará, ¿no? Pero poco a poco vamos a ver la similitud en empezar a invertir y el comer kibis con piel. Empezamos. Antes de nada, este vídeo va dedicado a la tripulación de la nao que ha estado navegando en agosto y en septiembre en la Victoria, en la nao Victoria, por el Mar del Norte, el estrecho, o sea, el Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya y por el Cantábrico. Bien, empezamos. Sin temor a los cambios. Muchas veces las personas saben que tienen que hacer algo más que trabajar para aumentar su seguridad financiera para el cara al futuro. Cada vez es más incierta el tema de las pensiones, cada vez es más incierta un trabajo seguro. Pero muchas veces miedos, inseguridades, perjuicios y sobre todo la falta de decisión hacen que aplazar una decisión que es necesaria. A veces, mejor dicho siempre, las personas tenemos que aprovechar y dar pequeños saltos que cambien nuestra rutina, que tal vez nos hagan hacer las cosas de forma diferente, aunque ello suponga arriesgarnos. Pero os puedo asegurar que merece la pena. Bien, pero la pregunta que muchas veces te encuentras cuando estás en un entorno de gente que no está relacionada con o que no ha tenido la posibilidad de invertir anteriormente, y dice, pero ¿cómo empiezo a invertir? ¿Cómo empiezo a invertir mi dinero, no? Es el gran dilema que muchas veces nos preguntan a los que estamos en el mundo de la inversión. Y para eso he querido hacer un símil en el tema de una vida en un barco. Muchas veces las cosas hay que hacer de forma diferente que en tierra, y posiblemente en tierra, en el confort de nuestras casas, pues todo el mundo tiene un cuchillo, tiene una cuchara y se come el kiwi de una forma, lo que llamamos entre comillas, natural, ¿no? Pero hay veces que las cosas no se pueden hacer así y tenemos que adaptarnos a las situaciones, ¿no? Entonces muchas veces la pregunta es, ¿cómo invierto mi dinero? ¿Cómo empiezo? ¿Vale? Yo siempre empiezo diciendo que con prudencia. No tenemos que olvidar la gestión de ingresos y gastos, que es el primer paso, crear ahorro, formarnos, conocer y controlar nuestra codicia y miedo. Ya sabéis que el mundo de la inversión es codicia y miedo, eso nos puede llevar al éxito o al fracaso. Marcarnos unos objetivos y un plazo, ¿no? Constancia, seguimiento, control, sí, pero automáticamente la persona que quiere invertir dice, sí, me parece muy bien, pero yo quiero empezar a invertir. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Para ello, como veis, allá se va viendo un kiwi en la regala de la nao, en un mar más o menos tranquilo, ¿no? Pero a veces está más agitado y muchas veces pues hacer un acto tan sencillo como puede ser en tierra de comernos un kiwi, pues en el mar se complica, ¿no? Y vamos a ver un poco qué fórmulas para la gente que se acerca a la inversión les pueden ayudar a convertirse en inversores a medio o largo plazo. Lo más conveniente será empezar a invertir cuanto antes. Gente pues de 20, 25 años yo creo que debería estar ya en el mundo de la inversión. Cada uno a su manera y con el potencial de convertir ahorro en inversión que sea necesario. El objetivo principal de todo inversor es vencer la inflación. La inflación es esa merma continua que tenemos de nuestros ahorros. No sirve ya de nada el guardar nuestros ahorros debajo del colchón. Con una inflación pues, del 5 o del 10%, pues cada año vamos siendo cada vez más pobres, ¿no? Importante, invertir, pero preservando nuestro capital. O sea, no es cuestión de arriesgar y tirarnos a cualquier cosa, ¿no? Hay mucha gente que dice, pues invierto en criptomonedas, o invierto en oro, o invierto en tecnológicas. Hay que tener cabeza cuando se hace. Por eso digo que hay que empezar poco a poco y con prudencia. Ser sistemático. No es cuestión de un día, lo hago en enero o lo hago en septiembre, como cuando nos apuntamos al gimnasio, ¿no? Sino lo que tenemos que ser constantes y
posiblemente con una cantidad fija de nuestro ahorro. Y ese ahorro, ahí lo pongo entre corchetes, entre paréntesis, tiene que ser un ahorro generado al principio del mes. Olvidaros esa idea errónea de decir ahorro lo que me sobra. Lo que tengo que hacer es a principios de mes decir yo quiero ahorrar 100, 200, 300, lo cada uno lo que pueda, y retirarlo de nuestro dinero que vamos a gastar durante el mes, porque si lo dejamos al final el ahorro no va a ser constante. Va a ser unos días me sobra, un mes me sobra 200, al siguiente no puedo ahorrar porque se me ha ido de las manos. En cambio, si retiramos, segregamos de nuestro dinero el ahorro a principios de mes, ese ahorro ya va directamente a inversión. Importante, y no me canso de decir, formaros continuamente. En España tenemos grandes profesionales en todas las ramas, pero es asombroso que algo tan sencillo como los temas financieros los tenemos olvidados. Seguimiento y control, importantísimo, ¿eh? No hay que estar todo el día pegado a la pantalla, pero sí periódicamente, una vez al mes, pues hacer un poco resumen de lo que tenemos. Comprobar nuestra versión al riesgo, y lo vamos a notar cuando caiga a la bolsa y notamos en el estómago un apretón, o que no dormimos una noche porque vemos que ha caído el 5 o el 10% de nuestras inversiones. En ese momento, o sea, la inversión no tiene que ser, que no nos tiene que crear insomnio. Si nos crea insomnio, quiere decir que estamos arriesgando más que lo que realmente podemos, ¿no? Y entonces no pasa nada. O sea, esto consiste en invertir, preservar el capital y ganar a largo plazo, hacer que el interés compuesto funcione. Tenemos que disfrutar del mundo de la inversión. Bien, vamos a empezar y podemos hacer tres cosas, sobre todo para la gente que no ha hecho nunca una inversión. Tenemos muchas posibilidades, ¿no? Y muchas veces cuando me preguntan, pues, ¿y cómo empiezo, no? ¿Qué hago el primer paso? Bueno, pues a mí se me ocurren tres formas de empezar de forma sencilla, que incluso podemos combinarlas, ¿eh? Podemos ir tranquilamente, ahora tenemos RoboAdvisor, que son pues, compañías fintech que lo que nos hacen es nos hacen un perfil de nuestra aversión al riesgo, de nuestra capacidad como inversores, y nos perfilan y nos hacen una cartera tipo, ¿no? Y mi consejo, empecemos por lo mínimo. Si se puede con 50 euros, con 50 euros. Si podemos 200, pero con una cantidad mínima. Eso es una opción. Y ahí tenéis pues Endesa Capital o Finicen, que son compañías que son fáciles, son online y podéis entrar. Os dejaré por ahí algún enlace. Otros, utilizar fondos de inversión de calidad. Hay fondos extraordinarios, fondos en los cuales tenéis vídeos en los cuales os explico cómo controlar un fondo, cómo ver si un fondo es bueno, porque huir de los fondos novedad, ¿no? En los fondos novedad, que por ejemplo aparece en la televisión o en la radio y dicen, pues tal fondo del Banco Santander extraordinario. Puede ser extraordinario ese mes, pero puede tener un historial catastrófico. Entonces, que sepamos analizar los fondos. Pero bueno, haremos un ejemplo de un buen fondo utilizando una entidad bancaria, y sobre todo es importante ver el tema de las comisiones. Y luego, otra opción, que también a mí me gusta mucho, es comprar una ETF global, lo más global posible, que puede ser mundial, o puede ser de emergentes, o puede ser con un poquito de China a India. En ese sentido, son tres opciones. O sea, una cartera indexada, un fondo de inversión que podamos ver sus históricos, aunque lo pasado no nos va a garantir el futuro, sí nos va a permitir tener unas ciertas garantías de que los gestores saben lo que están haciendo. O indexarte al mundo. El mundo, en teoría, irá creciendo, en teoría, ¿no? Y sobre todo puede ser que Europa caiga, pero por ejemplo Asia vaya adelante. Entonces sí que es importante que lo que hagamos, sobre todo que lo disfrutemos. Os digo que en el mundo de inversión, muchos disfrutar. Yo siempre digo que en el mundo de inversión o se gana o se aprende, ¿no? Pero que al final, si somos constantes y seguimos una serie de pasos, vamos a hacer que nuestro dinero crezca. Vamos a ir. Esto sería el primer paso. Bueno, pero me dicen, bueno, y aquí tenemos otra persona a la cual le tengo mucho afecto, que es a Miguel, que es el capitán de la nao Victoria, y que me dio la idea de utilizar el kiwi, ¿no? Aquí en la nao Victoria se empezó a hacer la prueba de comer los kiwis con piel. Eso supone pues un salto, porque muchas veces es algo que te repele, ¿no? Dice, ¿cómo va a comer un kiwi con piel?
pero pensad que yo estoy convencido que los primeros kibis se comían así, como lo está comiendo Miguel, mordisco y tal. Yo no había comido nunca los kibis con piel, pero cuando alguien te dice que, oye, que está bueno, pues lo haces la prueba y efectivamente tienen nuevas texturas, nuevos sabores y no es desagradable. ¿Y por qué en un barco puedes comer los kibis con piel? Porque muchas veces la otra mano tienes ocupada, no vas a andar con un cuchillo cortando y luego con una cucharita, porque te necesitas dos utensilios y no lo vas a comer a gusto. En el mar, en los barcos se mueve, pues le pegas un bocado y te das cuenta, oye, que esto no está tan mal, ¿no? Entonces vamos a empezar con este símil, ¿no? Ya os digo, pues bueno, en un RoboAdvisor, ahí os he puesto un ejemplo y os doy un enlace, pues para que no tengáis, si queréis, comisiones, que es en Finicen, también tenéis en Indesa Capital. Un fondo, os pongo un fondo que a mí me gusta y lo tengo de cartera, o sea, lo tengo siempre, que es el Sailor World Crecimiento, que es en euros, y ahí os dejo el leasing. Importante, no compréis directamente porque alguien os recomiende. Mirarlo y veréis que tiene unos históricos importantes, que tiene una rentabilidad pues del 10, del 14, depende. Entonces, en ese sentido, puede hacerlo mal, pero realmente ves que tienes unos gestores que llevan unos años y que además están diversificados. O, si no, indexarte al mundo. Y hay otro vídeo en el cual, no sé, oía muy bien, espero que este vídeo, que lo estoy grabando desde la camareta del Capitán, no tenga ecos y lo podáis escuchar bien. Pues es un ETF, que ya explico en otros vídeos lo que es un ETF, que coge del mundo, pero incluye una participación importante, más importante que el SMC World, que es el ACWI, que es además ICIT, que entra China e India. En el vídeo que os comento de fondos indexados, hablo de este vídeo, ¿no? De este ETF, ¿no? Entonces, como veis, la primera opción sería el RoboAdvisor, la segunda, coger un fondo, y la tercera, indexarnos. Ya sabéis que hay diferencias fiscales. Si cogéis los fondos podéis hacer traspaso, si cogéis el indexado, cuando lo vendáis, pues tributa como si fuera una acción. Pero puede ser interesante, como ya sabemos que es ahorro, que es dinero que no vamos a utilizar a corto plazo, pues bueno, lo vais dejando ahí, veis los resultados, veis cómo os sentís según va pasando el tiempo, ¿no? Podéis utilizar una de estas opciones o hacer combinaciones, ¿no? Se puede hacer múltiples combinaciones y ver temas de tiempo también, ¿eh? Bien, ya lo hemos probado y nos gusta, ¿no? Ya tenemos la experiencia y hemos quitado las inseguridades, y ahora queda valorar, pasado un tiempo, si merece la pena el tema de invertir o, como aquí decimos, el comer kiwi, ¿no? Con piel. Pues al principio nos asusta un poco, pero bueno, si nos gusta podemos seguir. No quiere decir que todo el mundo tenga que ser inversor, ni que todo el mundo tenga que comer los kiwis con piel, pero sí que es una opción, ¿no? Estoy seguro que muchos vais a animar el mundo de la inversión, y alguno, posiblemente el vídeo solo sirva para que la gente pruebe los kiwis sin pelar, ¿no? Esto es una experiencia. Ya os digo que sobre todo en el tema del kiwi os recomiendo que no sean kiwis muy blandos, sino que tengan una cierta dureza, porque la piel le da una acidez y un sabor diferente. Bien, una vez que hemos hecho el primer paso, debemos seguir avanzando y dar el segundo. O sea, el primero ha sido, me pongo en marcha los primeros meses de alguna de las tres opciones que os doy, pero luego, como siempre, seré pesado, pero al final lo que tenéis que tener es vuestro plan de inversión. Depende de nuestro nivel, de nuestra edad, nuestro nivel de ingreso, situación económica, y necesitamos ir marchando hacia ese segundo paso, ¿no? Entonces, este primer paso nos va a servir a tomar conciencia de inversores, a ser más meticulosos en nuestros gastos e ingresos, ¿eh? Bien, y en algún vídeo ya os he comentado que en la etapa del ser humano, aquí he cogido la etapa del hombre, que es la que más conozco, pues como veis, dependiendo de las edades, pues al principio se tiene unos pensamientos que van variando, pero una parte importante de nuestra vida pensamos en el dinero, ¿no? En el dinero, porque nos va a hacer falta para nuestro futuro, si queremos formar una familia, si queremos hacer viajes, si queremos vivir con cierta holgura. Y luego tenemos que pensar que en el futuro, y cada vez más, yo hablo con gente de países que no tienen, por
ejemplo, pensiones como hay en España, pues que el tema del futuro es importante. La vida avanza muy rápida y si no te paras y observas de vez en cuando, podías perderla, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo cambia el futuro, porque no tenemos que pensar solo en el presente, sino ver 2, 3, 5, 15 años de futuro, ¿no? Tenemos que aprovechar el tiempo y las oportunidades. Las experiencias nos van a servir siempre, o sea, hablar con gente de otros países, hablar con gente de otras edades y ver, porque llegaremos, todos nos acordamos, ahí os pongo un reloj de arena, que es lo que mejor expresa cómo es la vida va pasando, te acuerdas cuando tenías 18 años y te acuerdas cuando tienes 60, ¿no? Entonces iba como un suspiro, entonces que sepamos que ese camino va por delante, que tenemos que pensar por delante de nuestra edad. La formación será útil durante toda nuestra vida, seamos conscientes de nuestro futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues la vida del inversor, pues no podemos decir que está entre los 18, 20 hasta los 60, 65, ¿no? Luego ya realmente lo que tenemos que pensar es en desinvertir y desinvertir de la forma más eficiente para que llegue a las personas que nosotros queremos y no llegue pues a lugares que posiblemente lo terminen malgastando. Ideas, pues bueno, ya lo hemos hablado en varios vídeos, tenéis en el canal, tenéis información de lo importante de la gestión, no me canso de decir gestionar, ahorrar, luchar contra la inflación, tener un fondo de emergencia, es importante para no retirar el capital que tenemos invertido en un momento que no es el adecuado, porque las acciones, los mercados pueden caer, pero también se recuperan, entonces hay que recuperar esas plusvalías en el momento, ¿no? Y sobre todo estar invertido. Estar invertido no quiere decir que estemos continuamente invertidos en tecnológicas o estar en renta fija, pero sí saber surfear esas situaciones económicas, ¿no? El plan de inversión fundamental, ya hemos hablado en varios vídeos y seguiremos hablando de él, ¿no? El tema de aportaciones, recurrencia, diversificación, saber convivir con la volatilidad y aprovechar los ciclos económicos. Aquí volvemos a lo mismo, la historia se repite, ¿no? Y no, como suelen decir, si no rima, ¿no? Pues estamos en un momento que yo creo que empieza la ansiedad. Las situaciones de la pandemia, las situaciones de la caída que hubo en 2022, pues parece, ¿no? Dice, bueno, las bolsas han subido. Yo creo que estamos ya en un momento en el cual posiblemente volvamos a tener una corrección, que no es mala, porque será un momento que podremos comprar más barato y además nos va a permitir conocernos como inversores. En el plan de inversión, pues ya sabéis, y no me canso de decirlo, hay que partir desde el punto cero y luego, pues eso, definir los objetivos. Cada uno va a tener unos objetivos diferentes. Al final sí vamos a tener un proyecto, que es cuando dejemos de trabajar y tengamos que vivir de nuestros ahorros, nuestras inversiones, pues no vivir de una forma achuchada, ¿no? Entonces es importante tener ese plan de inversión. Ahí os pongo las diferentes etapas. Para muchos ahora estamos con la botella llena, o para otros la botella vacía. Yo sinceramente creo que 2024 y 2025 puede ser complicado en diferentes zonas del mundo. Europa, una de ellas, y en España en particular. Por eso tenemos que ser conscientes, y no quiere decir que porque vaya a caer la bolsa dejemos de invertir. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esas caídas para seguir avanzando. Seamos prudentes, no es cuestión, un inversor no es tienes que hacer 1 millón de euros todos los años. Tú puedes empezar con 50 euros al mes, pero sí es importante coger la metodología, porque eso nos va a permitir que cuando tengamos más patrimonio podamos tirar adelante. El plan de inversión es un proceso continuo, que partimos de cero, y en este vídeo pues he querido explicar o dar ese empujoncito a algunos que nunca han invertido para quitar el miedo y empezar de una forma más o menos segura. Tenemos un objetivo, hemos hecho un plazo, pero tenemos que saber y nos vamos a ir conociendo como inversores, porque las crisis lo que nos ayudan es a conocernos como inversores. ¿Para qué? Para cuando tengamos o estemos en ciernes de una nueva crisis, pues tomar las medidas que tenemos que hacer. Ir conociendo los diferentes activos, los ETFs, las acciones, el REIT, los commodities, los bonos, toda esta serie de herramientas que nos van a ayudar a invertir y diversificar. Alguna vez
veces en algún eso he puesto un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cartera, ¿no? Donde puedes tener índices. A mí cada vez me gustan más los índices mundiales, tener Estados Unidos, un poquito menos Europa, estar presente en los emergentes, que en algunos de ellos serán el futuro próximo, tener el tema de la tendencia, sobre todo la tecnología siempre tira, pero también hay saber salirse de ella cuando creemos que está sobrevalorada. El sector salud es importante, la robótica, la renta fija, que muchas veces la gente dice que no tiene sentido. A mí cada vez es más complicado saber de renta fija, pero que es necesario tener en nuestra cartera. Yo creo que puede ser un activo que en los próximos meses dé buenos resultados. Cuando digo buenos resultados, no penséis un 40% de rentabilidad, pero sí que supere la inflación, que es nuestro objetivo. Y otros, pues bueno, tenemos oro, tenemos cripto. Recordar que el año que viene tenemos el halving de Bitcoin, que eso hará que se puedan mover, y en monedas digitales pues puede ser un por 10 fácilmente, o sea que en ese sentido lo tengamos en cuenta. Importante diversificar e ir conociendo poco a poco los diferentes activos. Esto es un ejemplo, no es ningún tipo de recomendación. Ya sabéis que los vídeos son compartir información y que la gente tenga la inquietud de formarse y formarse. Herramientas en el canal, pues vamos hablando de acciones, de ETFs, de bonos, de fondos, físico, luego el tema de planes de pensiones, que ya se lo han ido cargando los últimos gobiernos, pero que para el tema de la gente que va haciendo años, pues ha sido una herramienta interesante. Aquí os dejo ejemplos de otros ETFs a nivel mundial, a nivel europeo, también de bonos, también ya más centrados en América, en Estados Unidos, el S&P 500, el Nasdaq, en emergentes, y otras diversificaciones, tanto si queréis en Europa, tal. Pero yo creo que para empezar como inversores lo ideal es pues empezar de una forma sencilla, como os he dicho, con un robo-advisor, con un fondo de un buen gestor, con una ETF global. Luego tenéis en el canal información sobre renta variable, sobre renta fija, sobre oro, sobre plata, que son muy demandados, y luego tenéis infinidad de vídeos en los cuales os pueden orientar en situaciones de mercado. Muchas gracias, como siempre, agradeceros vuestra atención, agradecer y felicitar a la NAO por sus 501 años de la gran gesta que se hizo, agradecer a los compañeros de la NAO, a la tripulación, a Miguel, su capitán, y espero que os sirva por lo menos, no sé si para invertir, pero sí para tomar esos pequeños riesgos y de vez en cuando pues hacer esas cosas como comeros un kiwi con piel, y veréis que no es un desastre. Muchas gracias y hasta la próxima.